Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, aparece una buena noticia sobre la vacuna contra el coronavirus y se pone patas arriba toda la tradición que traíamos de cierta estabilidad o equilibrio en las bolsas y dan un salto que no habían dado en mucho tiempo. Entonces, esta noticia de Pfizer, y hay noticias de Johnson y Johnson y noticias, pero la llegada no está cerca y sin embargo las bolsas cambian completamente de sentido. La visión que usted tiene del fenómeno en el mundo y en Colombia, doctor Cámara. Pues, doctor Fernando, yo creo que el lunes fue explosivo por dos razones. Lo primero, pues, se superó la incertidumbre con respecto a las elecciones de Estados Unidos, pese pues a las dificultades que existen del reconocimiento de la victoria del señor Biden. Parece ser que los mercados creen más en la institucionalidad de los Estados Unidos como democracia que en los twitters del señor Trump. Y al final del día, y a pesar de hablar de investigaciones a nivel de los fiscales regionales, etcétera, pues de alguna manera se da el beneficio de la duda que esto está resuelto y que más allá de cualquier impugnación que venga, pues se impondrá la institucionalidad de los Estados Unidos y esto genera confianza. La razón, los demócratas son más proclives a tener expansiones fiscales, son más proclives a ser un poco menos radicales con ciertos sectores y esto pues fue bien recibido por las bolsas. Y no contentos con esto, pues rematamos con el anuncio de Pfizer, que a pesar de las dudas que todavía hay en cuanto a cuánto tiempo de inmunidad se logra, si las condiciones de cadena de frío van a permitir que ciertos sectores o regiones del mundo puedan tener la vacuna, etcétera, pues el mercado parece que esta vez sí tomó en serio esto y está generando además, doctor Fernando, una seguidilla de noticias que parecía de una guerra científica, porque ya Rusia respondió hoy que su vacuna, que fue patentada en agosto, aparentemente tiene un nivel de efectividad un poco más alto que la de Pfizer. Entonces, vamos a empezar a ver noticias que van y vienen con respecto al tema de la vacuna, que todos sabemos que en la medida que se acerca el 2021, pues la probabilidad de que salga va a ser más alta. Y esto, pues, en un mercado ávido, de buenas noticias, dada la dificultad que hemos pasado durante meses después de la crisis de la pandemia, pues genera estos brincos. ¿Qué está pasando? Hay muchos sectores que venían muy deprimidos y que están viendo resultados favorables en los últimos días en la bolsa, como es el caso de las aerolíneas, como es el caso de las compañías de cruceros, como es el caso de los mismos bancos, lo que llamamos las compañías cíclicas, es decir, las que van a crecer conforme la economía se recupere, empiezan a tener un desempeño, un atractivo mayor para los inversionistas en frente de aquellas que han servido de refugio. Llámese Zoom, aquella plataforma famosa de comunicaciones que va a tener unos brincos importantes, empieza a tener, digamos que menor preferencia entre los inversionistas, el caso de Netflix, televisión por suscripción, muy vista pues en esta época de confinamientos, etcétera, entonces empieza a haber una sustitución, pero en general, doctor Fernando, hay un muy buen ambiente, que por ahora puso en el congelador el temor que estaba desatando los rebrotes en Europa y en ciertas zonas del mundo y que aparentemente si esto se consolida así podríamos tener un cierre de año bastante interesante en la economía. Esperemos que así sea. En la economía colombiana viene el próximo evento grande, es el día sin IVA del 21 de noviembre. Ya se han dictado reglas, las ventas de ciertos artículos no pueden hacerse de manera presencial, o las compraventas, porque pues ambas cosas se hacen a la vez, la venta y la compra, y pues hay medidas que se toman, pero hay esperanzas. Fenalco está hablando de 5 o 6 billones e inclusive más billones de ventas para este 21 de noviembre. ¿Será para tanto? ¿Hay capacidad de compra a esos niveles? Esto será como una especie de vísperas del día de Black Friday y las vísperas del día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo están viendo los analistas? El próximo día sin IVA. Con optimismo, doctor Fernando, yo creo que puede ser un día muy, muy, muy importante como apertura o preámbulo de la época de Navidad, inclusive va 8 días antes del famoso Black Friday a la colombiana, y es que básicamente también nos copiamos de la forma de fecha comercial de los Estados Unidos y pues tenemos un mes de grandes descuentos. Están confluyendo varios factores. El hecho de que todo va a estar con el 20% de descuento, hay algunas salvedades de artículos, pues, pero en general va a haber un descuento generalizado del 20% en todas las marcas, que se está uniendo a la decisión de pagar anticipadamente la prima, tanto en el sector público como en algunas empresas del sector privado que tienen capacidad para hacerlo, y obviamente en vista de Navidad, donde
quienes hayan mantenido su poder de compra o quienes tengan expectativa de mejora en el tiempo, pues seguramente se van a lanzar a comprar, doctor Fernando, y yo creo que puede ser un día que así lo esperamos, por la época y por ya que ya estamos pasando la pandemia, contrario a lo que estaba pasando en junio y julio, donde hicimos los 2 primeros días sin IVA. Ahorita por lo menos hay perspectivas de vacuna y se ve algo más de optimismo, pero yo creo que sí podría ser un preámbulo muy interesante para la época de fin de año, así lo esperamos. Esto obviamente pues hará un desempeño mucho mejor que lo que vimos en el mes de octubre y septiembre en los indicadores de seguimiento de la economía que publica el DANE. También hará pues que la economía pueda rebotar en el último trimestre del año y que muy seguramente las tasas de desempleo, porque no empiecen a converger hacia el 10% en el cual cerramos el año pasado, que sigue siendo una tasa descomunalmente alta para una economía como la colombiana, pero que de alguna manera sí se aleja de esos 20% que vimos en el peor momento. Yo creo que hay optimismo y creo que todas estas buenas noticias que van a hacer subir la bolsa, que van a hacer reevaluarse un poco el tipo de cambio, etcétera, van a coadyuvar para que la gente esté mucho más propensa a gastar y que el día sin IVA sea exitoso. Doctor Cámara, expectativas buenas, expectativas que hay que impulsar, que hay que estar con la onda de que las cosas funcionen bien. ¿A quién le interesa lo contrario? A nadie. Nadie puede estar interesado en que las cosas funcionen mal. Todo el mundo quiere que esto funcione bien. Sin embargo, hay algunas realidades que nos acosan. Usted está hablando del tema del desempleo, que está en el 15.8%, que es una cifra descomunal. La caída del Producto Interno Bruto parece irremisiblemente condenada a que sea de 7, de 8, de 9% en el año. Y el endeudamiento, que es una de las cosas que más nos preocupan, sobre todo a quienes recordamos que por endeudamiento América Latina tuvo una década perdida. El endeudamiento, doctor Cámara. Muy bien, eso es uno de los lunares grandes con los que quedamos después de la pandemia, doctor Fernando, lo hemos comentado. La deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto pues va a cerrar en un nivel bastante elevado. El endeudamiento público se habla pues que estamos alrededor del 66% y muy seguramente allá vamos a quedar, porque pues los gastos para evitar que el sistema colapsara, pues alguien nos tiene que pagar. Ahora viene la época dura donde muy seguramente va a tocar que negociar una reforma tributaria que alguien va a tener que pagar, porque pues no se puede salvar el sistema indefinidamente, porque las finanzas públicas también tienen un límite. Así lo han entendido yo creo que las agencias calificadoras, y eso que han dado un compás de espera para que la economía colombiana muestre ese plan de recuperación. Ojalá el último trimestre del año venga mejor de lo esperado por todos y esa cifra del 8 o el 7 se vuelva un 6, quién sabe si lo vamos a lograr, vamos a ver qué tan fuerte será, y eso amaine un poco el problema del endeudamiento, que además termina exacerbando otro tema que estructuralmente también comentamos acá, que tiene que ver con el déficit de cuenta corriente y cómo se va a financiar ese faltante pues que existe entre lo que el país le entrega al exterior y lo que compramos del exterior. Entonces sí sigue siendo un lunar muy grande, ya se empieza a hablar de la reforma tributaria que viene, es probable que el impuesto al patrimonio que se le ha quitado a las empresas otra vez se vuelva a poner sobre la mesa, que vengan otra vez las discusiones sobre el tema de las ampliaciones de IVA, porque este hueco, que va a ser un hueco descomunal de 8% del Producto Interno Bruto, que son 80 billones de pesos, alguien los tiene que pagar. Entonces, miraremos a ver cómo viene esa reforma tributaria para que otra vez se pueda generar y a punta de crecimiento y de reactivación económica se produzcan los ingresos corrientes que la nación necesita para volver a encauzar su senda fiscal de mediano y largo plazo. Complicado que cogen un año preelectoral, donde tenemos que ver qué fuerzas empiezan a liderar en la opinión pública la sucesión del actual gobierno y qué tanto están comprometidas con esa estabilidad de las finanzas públicas que por ahora estamos en compás de espera y nos han mantenido el nivel de calificación, pero donde no haya esa voluntad política claramente nos complicaría la vida. Nos complicaría la vida el endeudamiento. Los de mi generación le tenemos terror al endeudamiento, porque vimos lo que pasó en el año 82. Y no fue con un país o con dos o con tres, fue toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Se salvó Colombia porque estaba endeudada con la mafia. Teníamos dólares hasta tirar para lo alto, como decíamos los muchachos jóvenes. Había de todo. La ventanilla siniestra estaba abierta, nunca habían sido tan prósperas los negocios de la mafia y el país estaba lleno, repleto de dólares. Los demás países de América Latina sufrieron lo indecible y perdieron 10 años de su historia. De manera que le tenemos mucho miedo al endeudamiento, probablemente sea un condicionamiento histórico, pero probablemente
tengamos algo de razón. Usted lo ha dicho muy bien, alguien tiene que pagar este desayuno, no hay desayuno gratis, alguien pagar. Esperemos pues que todo se confirme positivo para el próximo día sin IVA, esperemos que todo se confirme positivo para una especie de Black Friday a la colombiana, para una Navidad próspera, esperemos que todo esto sea así. Doctor Álvaro Cámara, inmensamente agradecidos con estas observaciones siempre tan juiciosas que usted nos hace en la hora de la verdad. A usted muy amable, doctor. Álvaro Cámara, qué analista, qué objetividad, qué seriedad dentro de una atmósfera de optimismo que es el que hay que estimular. Seamos optimistas. Ser optimistas no cuesta nada y muchas veces produce grandes efectos. Seamos optimistas, pero que el desayuno lo tiene que pagar alguien, no hay duda ninguna. Álvaro Cámara estaba con nosotros en la hora de la verdad y les traíamos a ustedes estos datos y esta lección de economía gracias a Colsubsidio.